Bendiciones para todos. El tema de hoy se titula ¿Qué nos aleja de Dios? Miren, no hay nada más triste, más doloroso que pensar que estamos cerca de Dios cuando en realidad es todo lo contrario. Pensar que nos vamos a ir al cielo cuando no es así, es todo lo contrario. Entonces hay muchas personas que piensan esto, que están cerca de Dios, que están disfrutando las bendiciones de Dios cuando no es así realmente. La misericordia de Dios, sin embargo, es muy grande para todos. Dice su palabra que se renueva cada mañana su misericordia y su fidelidad es para siempre, para todos nosotros. Así que, qué mejor que en obediencia a su palabra nosotros estemos cerca de Dios. Así que, ¿qué nos alejará de Dios realmente? Bueno, nos dice este versículo, Romanos 11:7. Recuerden que el pueblo de Israel, para él eran todas las promesas de salvación de parte de Dios, pero dice que pues lo que Israel buscaba, es decir, la salvación, no la alcanzó. Pero los escogidos sí la alcanzaron. Y los demás fueron endurecidos. Este es un peligro realmente para todos, que haya un endurecimiento de corazón. Dice el versículo 8 también, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Desafortunadamente hasta el día de hoy está este espíritu de estupor. Estupor del latín, esta palabra estupor, significa aturdimiento, es decir, por esa dureza de corazón, por esa falta de humildad, de reconocer que Dios es quien nos hizo, de reconocer de que dependemos, toda bendición depende de Dios, nuestra vida depende de Él. Muchas personas están tan alejadas de Dios precisamente. Y hay muchos también que por desobediencia a la palabra, pero piensan que ellos están cerca de Dios, les pasa esto también. Este espíritu de estupor, estos ojos para que no vean, no puedan ver que la salvación de Dios está tan al alcance de todos. Jesucristo vino a morir por todos. Dios amó al mundo entero y dio a su Hijo. Es tan simple, tan sencillo, nada más venir a Cristo y pedirle que venga a nuestro corazón, que limpie nuestra vida de pecado, de maldad con su sangre preciosa que derramó en la cruz. Y Él nos regala su salvación para siempre. Entonces, ¿pero qué pasó con Israel? Por su dureza de corazón, porque no se terminara su religiosidad también, ellos crucificaron a Cristo, terminaron crucificándolo y rechazándolo, y hasta el día de hoy lo siguen rechazando. Y no nada más Israel, sino que muchos. Y este espíritu de estupor también, que es aturdimiento, que es tener los ojos nublados, tener ceguera espiritual. Mire cómo nos dice también 2 de Corintios 3:14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, es decir, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto. Hay un velo espiritual que es la ceguera espiritual precisamente, y dice, les queda este mismo velo, el cual por Cristo es quitado. El único que puede quitar la ceguera espiritual y que podamos ver las bendiciones de Dios y que de Él depende todo y que debemos estar en obediencia a su palabra. Entonces, por Cristo es quitado este velo, nada más por Él. Y dice el versículo 15 también, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, es decir, cuando leen la ley de Moisés, a eso se refiere, el velo está puesto sobre el corazón de ellos.
Entonces, es algo muy importante esto que nosotros entendamos, que sigue la ceguera espiritual, sigue estando, a pesar de que leen el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, a pesar de que hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, o sea, la ley de Moisés o la ley de los mandamientos, el velo sigue puesto sobre el corazón de ellos. Dice también ahí el versículo 16, 2 Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando nosotros nos convertimos al Señor Jesucristo, cuando venimos a Cristo y nos convertimos, es decir, hubo una transformación en nuestra vida, una regeneración, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El velo fue quitado, la ceguera espiritual se tiene que quitar de esta manera nada más, al convertirse a Cristo, es decir, ser personas regeneradas espiritualmente. Y dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Venir a Cristo, pedirle, Señor, quita toda ceguera espiritual, todo velo, todo espíritu de estupor que se vaya de mi vida. Que nada me aleje de Dios. Eso debemos pedirle al Señor realmente. Así debe ser nuestra oración. Entonces, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pidámosle también siempre a Dios su Espíritu, que nos dé su Espíritu para que haya libertad en nuestra vida y haya vista espiritual. Ahora podamos ver la salvación, podamos entender el Evangelio, la palabra de Dios, y podamos obedecerla y seguirla en obediencia. Bueno, recuerde que 2 Corintios 4:4 nos enseña que Satanás precisamente eso le gusta hacer, es lo que hace él. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿De dónde viene la ceguera espiritual? Precisamente del enemigo. Él es el que ciega el entendimiento, para que a pesar de que lean la palabra de Dios muchos, o les gusten los versículos y todo, siga habiendo ceguera espiritual. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. La luz del Evangelio es algo, miren, el Evangelio precisamente que es las buenas nuevas, buenas noticias de que en Cristo hay salvación, de que nada más tenemos que venir a Cristo, que recibirlo en nuestro corazón como único y suficiente Señor y Salvador de nuestra vida, someter nuestra vida a la obediencia a su palabra, y hay salvación inmediata para nosotros. Entonces, pero sin embargo, hay ceguera en el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el Evangelio, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 6 también nos dice, porque Dios, pero esto sí hace el Señor cuando nosotros estamos en Cristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Qué cosa más maravillosa y preciosa cuando Dios resplandece en nuestros corazones, ilumina nuestro entendimiento. Dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Por medio de Cristo pasa esto. Hay una iluminación de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, resplandece en nuestros corazones la palabra de Dios y comenzamos a entender de lo que nos habíamos perdido, de lo que el mundo se ha perdido por no venir a Cristo, a la palabra de Dios. La obediencia a la palabra se está perdiendo de tantas bendiciones,
del verdadero propósito de nuestra vida, que es vivir con Dios, estar cerca de Dios. Y sigue el mundo alejado de Dios, perdido totalmente, en tinieblas, en oscuridad, con el entendimiento cegado, con ceguera espiritual. Esto es muy triste, y precisamente todo el tiempo pasa en nuestro mundo, en las personas, y siguen alejadas de Dios. ¿Qué nos aleja de Dios? Realmente es esto, precisamente, esto es lo más fuerte. Hechos 28, 27 también. Los apóstoles que andaban predicando y decían: vengan a Cristo, arrepiéntanse y conviértanse para que vengan de la presencia de Dios nuevos tiempos para ustedes. Pero ahí dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Fíjense qué palabra tan tremenda. Endurecimiento de corazón. No quieren reconocer a Dios, no quieren buscar a Dios, viven alejados de Dios, en perdición, en desventura, en caminos. No conocieron camino de paz, nos dice ahí Isaías, nos decía, sino que hay solamente tinieblas, solamente dolor, desventura, quebranto y desventura hay en la vida del mundo. Así están nada más. A esto va a llegar, son caminos de muerte, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Yo les dé salvación, decía el Señor Jesús. Esto han hecho, han cerrado sus ojos para que no vean, ni escuchen con sus oídos, ni entienda su corazón, y se conviertan y el Señor los sane o les dé salvación. Entonces, qué tristeza es esto, la salvación que está tan al alcance de todos. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, nos dice ahí Hechos capítulo 2 también. Todo aquel que venga a mí, el que venga a mí no le echo fuera, dice el Señor. Así que todo está tan al alcance, la salvación, y de qué cosas, de todo lo que se está perdiendo el mundo por seguir sus propios caminos, por seguir alejados de Dios, por no querer creer. Es tan fácil realmente. Imagínense las personas ahí abajo en el fuego que están pensando: ¿cómo perdí el tiempo en estar afanado en cosas sin sentido realmente? Y lo que realmente era importante, lo verdaderamente importante, nunca lo busqué, nunca lo quise. Pero nosotros tenemos esta oportunidad todavía. Estamos aquí en el mundo para una nueva oportunidad. Cada día que vivamos en este mundo es tiempo de misericordia que Dios nos permite para buscarle, para venid luego, estemos a cuenta, dice el Señor. Por más que esté nuestra vida llena de pecado, si sus pecados y sus vidas están manchadas, dice, como la grana, así roja, así, vendrán a ser emblanquecidos sus vidas si vienen a mí, dice el Señor. Bueno, vean qué tremendo, el corazón engrosado para no ver, para no escuchar, para que no se salven. Pero qué cosa tan preciosa. Miren, Hechos 16, 14, cuando Pablo venía a predicar allí en Filipos. Venía Pablo a predicar a Filipos. Entonces dice que entró en la sinagoga y comenzó a hablar. Pero había muchísima gente realmente en la sinagoga. Solamente vean este versículo, Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, es decir, vendía ropa fina,
Esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, era ella, que adoraba a Dios, o sea, tenía un corazón dispuesto a Dios. Estaba oyendo las palabras de Pablo, la predicación de Pablo. Y vean esto, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Qué impresionante, qué hermoso versículo. Esto debemos pedirle a Dios. Señor, que cuando escuche yo tu palabra, cuando busque algo de tu palabra, cuando escuche un canto de alabanza, de adoración, abre mi corazón para que yo entienda, para que yo escuche. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dice que después ella se bautizó, creyó ella con toda su casa, se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Hubo un regocijo, hubo gozo en su vida. Y ahí comenzó una iglesia. Qué cosa tan preciosa, porque esto es lo que debemos de pedir nosotros. Esta mujer adoraba a Dios, pero sin entender realmente, sin conocer a Dios. Hay muchos así que están dispuestos. Hay muchos, tal vez tú seas alguno de ellos, que de alguna manera tratas de buscar a Dios, de alguna manera adoras a Dios, buscas, de alguna manera crees en Dios. Has conocido a Dios desde niño, desde que naciste, tus padres te han enseñado de alguna manera un poquito de Dios. Y si hay en ti esto, pídele a Dios que abra tu corazón para estar atento a su palabra, para que puedas escuchar, para que Dios abra tu entendimiento y puedas creer. Y al creer venga Cristo a tu corazón y haya salvación para tu vida. Y venga este regocijo, este gozo que viene para todos aquellos que son salvos, para todos aquellos que ahora ocupan su vida o disfrutan en su vida de la presencia de Dios. Porque ¿qué viene a nosotros cuando estamos cerca de Dios? Viene el Espíritu Santo, viene santidad, viene limpieza a nuestra vida, viene pureza, purificación por medio de la palabra, nos limpia. Viene una regeneración, una nueva vida en Cristo y un gozo verdadero y perpetuo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, viene gozo, viene una nueva vida hermosa realmente en Cristo Jesús. Eso es lo que Él quiere para todos lo quiere, solamente que pidámosle esto. Señor, abre mi corazón para estar atento a tu palabra y que tu palabra haga su obra en mi corazón, en mi vida. Bueno, también ahí el Salmo 119 dice el versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué nos puede alejar de Dios? Precisamente el pecado. El pecado es lo que aparta. Por ahí en Isaías 59, recuerden que nos decía: el Señor está cercano, está cerca de todos, quiere salvarnos, pero nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros, y han hecho ocultar su rostro para que no escuche nuestras oraciones también. El pecado nos aleja, nos aparta de Dios. Entonces, este versículo es muy importante. En mi corazón he guardado tu palabra, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 17 también dice: haz bien a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Es decir, haz el bien, ayúdame para que yo pueda vivir y guardar tu palabra. Quita todo lo que me impide guardar tu palabra, porque hay muchas cosas que impiden guardar la palabra de Dios realmente y obedecerla. Estamos tan acostumbrados a hacer el mal realmente. Estamos tan metidos en lo malo. Hay tanta maldad en nosotros
que muchas veces eso nos impide guardar la palabra de Dios, pero por eso esta oración: haz bien a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. También Proverbios 13:13 dice: el que desprecia la palabra sufrirá por ella misma sufrirá. Fíjense, recuerden que Cristo decía: yo no les voy a juzgar, yo he venido a salvar aquí, pero al final la palabra que yo les hable, esa les juzgará, esa misma les va a condenar. O sea, hay una responsabilidad de nosotros en escuchar la palabra de Dios. Esa responsabilidad es obediencia. Tenemos que obedecerla. Tenemos que seguir buscando más la palabra de Dios y vivir en obediencia. Cada uno es responsable por esto, porque la misma palabra que nos puede salvar, que nos limpia, también un día nos podrá juzgar. Así que el que desprecia la palabra sufrirá por ella, pero aquel que teme al mandamiento tiene sanidad del alma. Todos buscan sanidad del alma, pero no saben que en la palabra de Dios nada más está esa sanidad del alma. Entonces les decía que el pecado nubla el entendimiento de las personas. Por el pecado pasó todo esto que hemos visto, que el pueblo, por más que buscaba, por más que lee el Antiguo Testamento, dice que tienen el velo todavía, el cual por Cristo es quitado. Es por el pecado, porque aman, sigue el amor. El amor al pecado hace que uno no se acerque a Dios, que uno esté alejado de Dios para siempre. Entonces, el pecado nubla el entendimiento y quita el temor de Dios. Algo que nos va a ayudar siempre va a ser el temor de Dios. Dice Proverbios 16:6. Nos dice este versículo: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Entonces, lo que nos aleja de Dios es el pecado, pero con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Cuando somos temerosos de Dios, en pocas palabras, vivimos en obediencia a Dios, en respeto a su autoridad, a su palabra, que hay una necesidad por cumplir su palabra, por vivir conforme a sus preceptos, conforme a su palabra, es cuando hay temor de Dios en nuestro corazón. Recuerde que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría, o sea, el temor de Dios, nos decía ahí por ahí en Proverbios 1:9, ¿no? Entonces, dice también Proverbios 8:13: el temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. Entonces, ¿qué nos va a acercar a Dios? El temor de Dios. Y nos aleja de Dios precisamente el no tener temor de Dios. Las personas que no tienen temor de Dios hacen de todo lo más vil. Precisamente no hay temor de Dios delante de sus ojos. No les importa si están bien o mal con Dios, ellos siguen igual. Es más, dicen en su corazón no hay Dios, como decía aquel salmo. Dice el necio en su corazón, Dios, no hay Dios, o sea, no existe Dios. Pero porque están ya entenebrecidos su entendimiento, hay necedad en su entendimiento. O sea, no hay luz para entender la verdad. Y esto es totalmente cierto. También Proverbios 14:27 nos dice: el temor de Dios es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Porque precisamente la muerte, el camino de muerte es cuando uno vive estando lejos de Dios, alejados de Dios totalmente. Bueno, segunda de Pedro 2:9 también nos decía
Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Bueno, dice el versículo 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. El temor de Dios es precisamente que Dios es nuestro Señor. Entonces, cuando sí, decimos que Dios es nuestro Señor, obedecemos su palabra, buscamos nunca fallarle, estamos sometidos totalmente a su autoridad y a su palabra, precisamente. Pero quienes desprecian al Señor, desprecian su señorío, su autoridad, estos, dice el versículo 10, los que siguen la carne, los que andan en concupiscencia, o sea, en pasiones desordenadas, concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, son atrevidos y contumaces, dice, no temen decir mal de las potestades superiores. No hay temor, precisamente, no temen de hablar mal. Hablan mal de Dios, se burlan de las cosas de Dios, precisamente. Imagínense cómo no van a estar tan alejados de Dios, cómo no van a estar en tinieblas. Por tanto, nos dice el Proverbios 1:23, hermoso proverbio. Dios dice, vuélvanse a mi reprensión, o sea, a mi corrección, vuélvanse. No importa que Dios nos corrija, nos reprenda, nos discipline. Esto es lo que debemos amar, la disciplina de Dios. Muchos, cuando vienen a la palabra de Dios y se confronta el pecado, nos vemos cómo estamos realmente cuando venimos a la palabra de Dios. Muchos ya no quieren eso. No, dice el Señor, vuélvanse a mi reprensión. He aquí yo les manifestaré mi espíritu y les haré saber mis palabras. Dice el 29 también, por cuanto aborrecieron el conocimiento y no escogieron el temor de Dios, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, entonces comerán del fruto de su camino. Al final de cuentas, las consecuencias por la desobediencia, por la falta del temor de Dios, vendrá sobre ellos. Y ya sabemos, alejados de Dios, ¿a dónde iremos? Al fuego eterno. Entonces, no hay dos lugares solamente, no hay tres lugares, mejor dicho, solo dos: o estar cerca de Dios o alejados de Dios. Y si estamos cerca de Dios, va a ser para siempre, ahí en su reino. Y si estamos alejados de Dios, también va a ser para siempre en el fuego eterno. Lo tenemos que decir, así nos enseña la palabra. Bueno, Hebreos 3:12. Esto es para la iglesia, para nosotros también. Miren, hermanos, o sea, fíjense muy bien, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad también nos aleja de Dios. El corazón malo. Un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, dice. El versículo 13 dice, más bien exhórtense los unos a los otros cada día. ¿Cada cuándo debe ser nuestra exhortación? Cada día. Mientras se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Cuando le abrimos la puerta al pecado, inmediatamente hay endurecimiento en nuestro corazón. Cuando nos alejamos de Dios un poquito, hay endurecimiento en nuestro corazón. Se endurece por causa del pecado y comenzamos a andar en nuestros asuntos y nos alejamos poco a poco de Dios. Y ahí vamos, y hay cada vez más pecado, y empieza a caer el hombre. Empieza a haber más perversión cada vez, hasta el entenebrecimiento total del corazón.
hasta llegar otra vez a las tinieblas. Entonces miren bien, que no haya ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad. Bueno, ¿cómo estábamos nosotros antes? Realmente estábamos así en tinieblas totalmente, en las más densas tinieblas, en la oscuridad total. Pero la misericordia de Dios, veamos cómo dice el Salmo 107 a partir del versículo 10, qué hermoso nos dice: algunos moraban en tinieblas, aquí estamos nosotros, algunos moraban en tinieblas, así estábamos, y sombra de muerte, en las más densas tinieblas, miserables prisioneros encadenados. Para que veamos la obra preciosa que hizo Cristo con nosotros. Nos sacó de esa esclavitud del pecado. Repito el versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, en las más densas tinieblas, miserables prisioneros encadenados, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor. Fíjense, así estábamos, en rebeldía a la palabra de Dios. Y aborrecieron el consejo del Altísimo. Qué cosa tan tremenda. Aborrecer. No solamente estábamos en desobediencia, en rebeldía, sino aborrecíamos el consejo del Altísimo. Dice el versículo 12. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien nos ayudase. Luego que pero dice el versículo 13, lo más precioso: pero cuando clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Y dice el versículo 15: alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con nuestro Rey, con nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, si Él nos sacó de estas densas tinieblas, de esta oscuridad, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, nuestro Dios? Ahí nos los dice cómo estábamos esclavos del pecado en Romanos 6, 17 y 18. Dice: pero gracias a Dios, porque aunque eran esclavos del pecado, han obedecido. Esto es lo importante. Han obedecido de corazón. Cuando hay obediencia de todo nuestro corazón a la palabra, salimos de esas cadenas, de esa prisión de oscuridad, de esa esclavitud del pecado que teníamos. Han obedecido de corazón aquella forma de la enseñanza en la cual se han entregado, es decir, al Evangelio. De esto está hablando. Aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón al Evangelio, ¿no? Y dice el 18: y una vez libertados del pecado, han sido hechos siervos de la justicia. Ahora somos siervos de la justicia. ¿Cómo no darle gloria a nuestro Dios, que nos sacó, nos salvó? Dice que mientras estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Y Él vino a salvarnos, a darnos vida, mientras que nosotros estábamos en muerte. Así como no estar agradecidos con el Señor. Recuerden, por ahí nos dice en Efesios 12 y 13. Yo lo recordé ahorita, Acuérdense de que en aquel tiempo estaban ustedes alejados de Cristo, alejados de todas sus promesas, de todas las bendiciones de su palabra, sin esperanza y sin Cristo, sin Dios en el mundo, dice. Pero ahora en Cristo ustedes que estaban lejos son hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos acerca ahora a Dios, la que nos pone ahora, nos saca de las tinieblas y nos mete a la luz. Qué precioso realmente. Bueno, hechos
Hebreos 12:28, también otro versículo que nos dice ahora qué debemos hacer, ahora que ya estamos cercanos, ya estamos cerca de Dios. Hebreos 12:28, así que, habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, o sea, no puede ser movido ya, esto es lo que recibimos por haber obedecido de corazón la palabra de Dios. Habiendo recibido un reino que no puede ser movido, retengamos la gracia. Eso es nuestro deber ahora, seguir adelante en la palabra de Dios. Retengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Recuerden que Dios está siempre dispuesto a reprender a sus hijos, a disciplinarnos. Si nos andamos saliendo, viene la disciplina, vienen los problemas luego, las consecuencias. Pero esto va a hacer que nos meta otra vez el Señor al redil. Así que amemos su reprensión, su disciplina. Bueno, primera de Pedro 1:14 para finalizar. Nos dice: como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes tenían estando en su ignorancia. Es decir, a todo lo malo que amábamos antes. Porque antes andábamos haciendo de todo lo malo, ¿no? Ya no estén como antes, en ignorancia. Dice el 15, antes bien, así como aquel que nos ha llamado es santo, también ustedes sean santos en todo aspecto de su manera de vivir. En toda nuestra manera de vivir ahora debemos ser santos. Debemos vivir con temor de Dios y reverencia, recuerden. Y dice el 16, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, condúzcanse con temor todo el tiempo de su peregrinación. Recuerden que en este mundo somos peregrinos, estamos de paso nada más, todos. Un día llegaremos a nuestra casa, a nuestra meta, que es el reino de Dios. Si es que vivimos así, si nos conducimos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Así que la obediencia a su palabra de corazón nos va a acercar a Dios cada vez más y cada vez más estaremos cerca de casa. Recuerden que Cristo no tarda en venir por su iglesia a llevarnos a nuestras moradas eternas. Bueno, entonces, ¿qué nos aleja de Dios? Ya hemos visto nosotros que todo pecado, toda desobediencia, toda falta de temor de Dios nos va a alejar siempre de Dios. Pero nosotros ahora estamos cerca por la sangre de Cristo. Sigamos adelante, entonces. Busquemos cada día más a Dios. Esforcémonos por vivir de acuerdo a su palabra, a su consejo, a sus estatutos. Bueno, entonces vamos a hacer una oración para pedirle que nos dé fortaleza y sigamos adelante. Señor, agradecemos tu misericordia y tu palabra que nos enseña que para nada queremos ahorita ya estar lejos de Dios, alejados de ti, Señor, sino al contrario, cada vez más cerca, cada vez exhortándonos día tras día en tanto que se dice hoy, para que podamos seguir adelante, esforzándonos en seguir dentro de tus promesas, recibiendo tantas bendiciones que tienes para nosotros. Te agradecemos tu palabra y que haya temor de Dios siempre en nuestros corazones para no apartarnos ni alejarnos de ti y para seguir adelante. Te doy gracias por todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y pueda haber en ellos siempre temor de Dios y amor por tu palabra y obediencia. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Bueno, Dios los bendiga. Ya saben que estaremos el miércoles también a las 6:15 transmitiendo. Muchas bendiciones y hasta la próxima.